el verdadero significado espiritual del yin y yang. Todo el mundo cree que entiende el yin y el yang hasta que la vida aprieta. La mayoría mira este símbolo antiguo y piensa en equilibrio, como si significara estar siempre calmado, centrado y en paz. Pero aquí está la paradoja. Cuando intentas vivir solo en equilibrio, terminas luchando contra el propio flujo de la realidad. Lo que nadie te contó es que el yin y el yang no explican cómo evitar el dolor. Explican por qué el dolor existe y cómo participa en tu transformación interior. Existe una creencia fuerte, casi invisible, de que algo está mal cuando la vida desacelera, cuando pierdes, cuando todo entra en silencio. La mente entra en conflicto, la ansiedad crece y aparece la sensación de estar fuera del camino. ¿Y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si el universo estuviera señalando un realineamiento energético, un ajuste de frecuencia necesario para la próxima manifestación? Lo que parece caos puede ser simplemente un ritmo que aún no has aprendido a escuchar. En este video vas a entender el yin y el yang no como un concepto bonito de espiritualidad, sino como una ley viva que gobierna tu energía, tus decisiones, tus ciclos emocionales e incluso tus resultados materiales. Al comprender este patrón oculto, algo cambia, la resistencia cae, la conciencia se expande y la vida empieza a fluir con menos lucha y más claridad. Si este tipo de conocimiento profundo tiene sentido para ti, suscríbete al canal, porque a partir de ahora, la forma en que ves la realidad ya no será la misma. Yin y Yang como patrón universal. Lo primero que mucha gente no percibe es que toda la vida funciona en pares complementarios, no en líneas rectas. Inspirar solo tiene sentido porque existe el exhalar. El corazón solo sostiene la vida porque sabe contraerse y relajarse. Día y noche, movimiento y pausa, avance y recogimiento. Todo obedece a un mismo flujo inteligente. Cuando la conciencia empieza a observar esto, algo cambia por dentro, como si el universo dijera: tranquilo, esto no es un error. El misterio no está en subir siempre, sino en comprender el ritmo que sostiene la realidad. Existe una creencia silenciosa, casi automática, de que una buena vida es una vida en crecimiento constante, sin caídas ni pausas. Pero eso ignora una ley universal básica. No existe una vida que solo suba. Un electrocardiograma en línea recta no es señal de éxito, es señal de final. El latido del corazón es vida porque sube y baja, porque alterna tensión y reposo, yin y yang, en una danza perfecta. Cuando intentas eliminar una de estas fuerzas, creas bloqueos energéticos que tarde o temprano pasan factura. Es aquí donde el Tao entra como un susurro antiguo de sabiduría. No existe caos en el movimiento de la vida, existe un ritmo inteligente organizándolo todo. El Tao no castiga con dolor ni recompensa con euforia, simplemente mantiene el flujo. Las caídas no son fallos, son partes necesarias de la danza, pausas que realinean la energía y ajustan la frecuencia interna. Cuando esto empieza a tener sentido, surge una pregunta inevitable. ¿Y si ese mismo patrón también estuviera actuando dentro de ti todo el tiempo, pidiendo integración en lugar de resistencia? Yin y Yang como energías internas. Cuando este patrón universal se lleva hacia adentro, todo se vuelve más claro y, curiosamente, más humano. El Yin y el Yang no viven solo en el cielo, en las estaciones o en los símbolos antiguos. Operan silenciosamente en el campo psicológico, moldeando pensamientos, emociones y decisiones. El Yin interno aparece como silencio, introspección, sensibilidad y escucha profunda. El Yang interno se manifiesta como acción, decisión, expresión y construcción en el mundo. Ambos son energía en movimiento.
solo que en direcciones distintas de una misma conciencia. Todos sentimos estas dos fuerzas actuando dentro de nosotros, aunque no sepamos nombrarlas. Algunos días surge el impulso de actuar, hablar y avanzar. Otros, el cuerpo y la mente piden recogimiento, pausa y observación. El problema no es tener más yin o más yang. Eso es natural y forma parte del flujo. El verdadero desequilibrio aparece cuando una de estas energías es reprimida, ignorada o tratada como debilidad. Ahí surgen bloqueos energéticos, conflictos internos y esa extraña sensación de estar desconectado de uno mismo. La psicología profunda ya observaba esto hace décadas, aunque usando otro lenguaje. Carl Jung llamaba a estas fuerzas ánima y animus, símbolos internos que piden integración. Decía que el matrimonio interior no genera perfección, sino totalidad. Un estado en el que luz y sombra coexisten sin guerra. Cuando esta integración ocurre, la energía fluye, la mente se alinea y la realidad externa empieza a responder de otra manera. Y es precisamente cuando esta integración falla que el mundo moderno comienza a mostrar sus síntomas más evidentes. La crisis moderna, exceso de yang. El mundo actual parece haber tomado una decisión silenciosa, casi inconsciente: acelerar todo y silenciar la pausa. Vivimos inmersos en una prisa constante, producción sin descanso y una presión continua por hacer más, entregar más y reaccionar más rápido. La energía yang domina el ritmo de la sociedad, mientras que el yin, silencio, introspección y recogimiento, es tratado como una pérdida de tiempo. El resultado es un campo energético colectivo desalineado, donde ocurre mucha acción, pero con poca conciencia. Los síntomas de este exceso son claros y difíciles de ignorar: burnout, ansiedad crónica, confusión interna y una extraña sensación de vacío incluso después de logros externos. Es como si la manifestación prometida por la ley de la atracción llegara, pero sin traer plenitud. Esto sucede porque la acción sin alineación genera movimiento, pero no sentido. La mente subconsciente percibe el desajuste y la energía empieza a filtrarse por grietas invisibles que ni siquiera sabemos nombrar. En este escenario, el yin se convierte en el elemento olvidado, justamente el que más falta hace. La sabiduría antigua siempre supo que el invierno no es muerte, es preparación, que el suelo oscuro no es fracaso, es el lugar donde la semilla gana fuerza. De ahí nace el concepto del vacío fértil, también señalado por Alan Watts. El vacío no es ausencia, es potencial puro. Cuando el silencio deja de asustar y empieza a ser escuchado, algo comienza a reorganizarse por dentro. Y es en ese punto donde surge una pregunta decisiva: ¿cómo actuar sin forzar, sin luchar contra el propio flujo? Wu Wei. Actuar sin forzar, Wu Wei, suele malinterpretarse como pasividad, pero esa lectura es superficial. En esencia, Wu Wei es acción alineada, movimiento que nace del ajuste interno entre intención, energía y contexto. No es quedarse quieto esperando que el universo actúe, ni empujar la realidad con fuerza bruta. Es actuar cuando el flujo está abierto y pausar cuando la resistencia indica desalineación. Cuando la conciencia comprende esto, la creación consciente deja de ser lucha y pasa a ser cooperación con las leyes invisibles. Una analogía simple ayuda a aclararlo. Cuanto más fuerzas una puerta atascada, más resiste. Pero cuando ajustas la llave, la puerta se abre casi sola. En la vida ocurre lo mismo. Forzar relaciones, resultados o decisiones genera fricción en el campo energético y confusión en la mente subconsciente. Actuar sin forzar es percibir las señales del universo, ajustar la frecuencia interna y luego avanzar con precisión. Es acción con presencia, no con ansiedad.
Esta visión cambia por completo la forma de encarar pérdidas, finales de ciclo y fracasos aparentes. Rupturas, pausas y cierres dejan de ser castigos y pasan a ser transiciones naturales del flujo. Lo que parecía estancamiento se revela como una reorganización silenciosa, una alquimia interna ocurriendo fuera del alcance de la mirada apresurada. Cuando la resistencia cae, surge la claridad y con ella una comprensión más amplia de que nada está detenido. Todo está danzando en ciclos, y es justamente esa danza la que empieza a revelarse en el siguiente paso, la danza cíclica de la existencia. Nada en la vida permanece fijo, aunque a la mente le encante fingir que sí. Las estaciones del año se alternan sin pedir permiso, las olas del mar avanzan y retroceden, y la propia naturaleza enseña que todo nace, crece, vuelve al suelo y se transforma una vez más. La existencia se mueve en ciclos, no en líneas rectas, y resistirse a eso crea una tensión innecesaria en el campo energético. Cuando la conciencia observa este patrón, el misterio del cambio deja de asustar y empieza a enseñar. La idea central aquí es simple, pero profunda. Nada es permanente, ni el dolor ni el éxito. El sufrimiento pasa, al igual que la euforia. Ambos obedecen al mismo flujo. Cuando alguien intenta congelar un momento, crea apego, y el apego bloquea la energía de la transformación. La sabiduría antigua siempre señaló que la evolución espiritual no consiste en evitar los ciclos, sino en atravesarlos con presencia, alineación y escucha interna. Desde una visión espiritual integrada, no existe un error absoluto, solo un movimiento continuo de transformación. La luz y la sombra se alternan como partes del mismo aprendizaje, afinando la frecuencia de la conciencia a lo largo del camino. Cuando esto se comprende, la vida deja de parecer un campo de batalla y pasa a ser un proceso de refinamiento constante. Y es justamente a partir de esta percepción que surge una pregunta silenciosa. ¿Qué ocurre cuando empiezas a vivir de acuerdo con este ritmo, en lugar de luchar contra él? Ahora que has visto el yin y el yang como un patrón vivo, actuando en tu mente, en tu energía y en la propia estructura de la realidad, la pregunta deja de ser «entendí» y pasa a ser «¿qué voy a hacer con esto?». ¿Dónde estás forzando cuando deberías pausar? ¿Dónde estás callando cuando la vida pide expresión? Observar estos ciclos en el día a día es un acto de conciencia, y pequeños cambios de alineación generan grandes transformaciones en el campo energético. Intenta aplicar esto de forma práctica. Respeta tus ritmos, observa tus señales internas, deja de luchar contra las fases naturales de la vida. Cuando algo se desacelera, pregúntate qué se está preparando. Cuando algo se acelera, pregúntate si hay claridad o solo ansiedad. Este tipo de escucha disuelve bloqueos energéticos, fortalece la intención y crea una relación más madura con el flujo del universo. La verdadera espiritualidad no es escapar de la vida, es aprender a danzar con ella. Y ahora te pregunto, ¿en qué área de tu vida estás ignorando este ritmo? ¿Donde el exceso de acción o de silencio te está alejando de tu propia totalidad? Si este contenido te provocó, te hizo reflexionar o cambió tu forma de ver la realidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí sigues aprendiendo a leer las señales, alinear tu energía y vivir con más conciencia.